Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Estoy tan contento de que estén con nosotros hoy y también contento que mi esposa pudo venir hoy. Ha sido un viaje en este proceso, pero estoy muy orgulloso de ella y ha sido maravilloso ver este viaje de ella en este problema médico. Pero, hey, me encantan los domingos cuando tenemos bautizos, cuando vemos las vidas de las personas transformadas. Y hablé con diferente gente después del primer servicio que tuvimos y cómo Dios se presentó en su vida en esos momentos. Y quiero continuar en esta serie que tenemos, esta serie de disciplinas. eh, Hablamos justamente de estas disciplinas espirituales para el llamado que Dios nos ha hecho. Hemos hablado de por qué estudiamos y nos metemos en la Biblia, por qué leemos las Escrituras, por qué meditamos. Hemos hablado de la disciplina del silencio y la solitud para orar a Dios. Y no es fácil para nosotros en esta cultura occidental de que hay tanto ruido, tanto cosas. La semana pasada, Austin habló de por qué adorar a Dios y no solamente cuando alabamos a Dios y cantar como esta mañana, sino cuando vivimos nuestra vida en alabanza a Dios. Y hoy hablaremos de una de las disciplinas más liberadoras de estas disciplinas, que es la disciplina de la confesión. La forma en que recibimos perdón cuando la damos. En Proverbios, escrito por Salomón, habla muchas cosas, sabidurías. Y en Proverbios 28 dice, quien oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y renuncia a ellos encuentra misericordia. Y eso es lo que estamos, o vamos a hablar este día, es de que a veces el diablo nos usa esto con nosotros para que mantengamos las cosas en secreto, pero Dios no quiere eso. Y yo sé que en mi propia vida, en mi propia historia, la confesión y cuando saqué mis luchas internas o pecados a la luz pública, pude por fin tener libertad, libertad y curación. Y hoy voy a compartir este mensaje vamos a compartir el servicio con Alfredo Orozco, nuestro pastor de celebración, de recuperación. Él va a compartir su historia y nos va a guiar. Pero quiero dar una pequeña advertencia en este momento. Y eso es que tenemos aulas apropiadas para todas edades de sus hijos. Y de a veces dentro del auditorio aquí tenemos conversaciones o contenido que tal vez el contenido no sea que sus pequeños hijos escuchen. El testimonio compartido hoy puede tener algo de ese contenido. Eso es una advertencia simplemente que si tienen pequeños y quieren tal vez no escuchar estas conversaciones, pueden llevarlos a las aulas apropiadas para sus edades. Pero este testimonio es el compartir de cómo Dios trae restauración. Es una historia maravillosa y hermosa, pero quiero dar esa advertencia. Antes de escuchar de Alfredo, vamos a traer cómo es que se ve la escritura en las escrituras. Hay diferentes tipos de confesiones en este acto de confesión, porque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, que seremos salvos. Y el confesar que Jesús es nuestro Salvador es poderoso. Pero hoy vamos a hablar algo de cómo está conectado con nuestro pecado. Ahora hay 4 tipos de confesiones que vemos en las Escrituras. Si toma notas, la primer tipo de confesión es confesión para el pecado. Confesión para el pecado. Porque a Dios le encanta perdonar nuestros pecados. Y cuando salimos de nuestros pecados y cuando nos disponemos a romper nuestro silencio, Él está ansioso por perdonarnos. Por eso en Salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no cuenta contra él.
Y el Señor dice, cuando David dice al Señor, cuando me di cuenta y me quedé quieto, sentía tu mano pesada en mí, Señor. Mi fuerza se agotó como en el calor del verano. Entonces reconocí mi pecado a ti, Señor, y ya no cubrí mi pecado. Y dije, confesaré mis pecados al Señor. Y tú, Señor, me perdonaste la culpa de mis pecados. Ese es Dios. El confesar nuestro pecado ha sido parte fundamental de nuestro caminar con Dios. Y se habla mucho en las leyes de los israelitas, los libros del Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y hay ejemplos en las escrituras de cómo los israelitas cumplían con esta disciplina. También en Nehemías, el profeta Nehemías, también habla de cómo practicaban esto. Dice que las leyes del día, cómo pasaban tanto tiempo orando y confesando y alabando al Señor por todos sus pecados. Y en el Nuevo Testamento también Jesús vino a nosotros y Él derramó y el perdón completamente fue derramado cuando Él murió en la cruz. Porque Él es fiel, es justo, nos perdona. Y en Primera de Juan habla justamente que dice que ese es el mensaje porque Dios es luz, en Él no hay tinieblas, para nada. Si afirmamos tener comunión con Él y sin embargo caminamos en la oscuridad, mentimos. Pero si caminamos en la luz y tenemos ese compañerismo con los demás, entonces Jesús nos perdona los pecados. Y si confesamos, pero si afirmamos que no hemos pecado, somos mentirosos, porque eso es Dios nos perdona nuestros pecados, Él nos hace justos. Y por eso si confesamos que no hemos pecado, eso es una mentira. Y Pablo clarito dijo a los romanos que todos quedamos cortos de la gloria de Dios, pero cuando confesamos, Dios es justo y nos perdona. Y más, Él nos purifica también, nos hace justos. Por esa es la razón, esto es hermoso. Es el mensaje del Evangelio. Por eso experimentamos confesar nuestros pecados a Dios. El segundo tipo de confesión es la confesión de la rendición de cuentas, rendir cuentas. Por eso en Santiago dice, hay alguien que tiene problemas, que oren por usted, que canten alabanzas. Hay alguien enfermo, que oren los ancianos por ustedes para que los unjas con aceite en el nombre del Señor. La oración ofrecida con fe trae sanación. Si han pecado, serán perdonados. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y lloren unos con otros para que haya sanación. La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Santiago lo dice clarito. Y por eso aquí decimos siempre que si usted es cristiano, se hace en comunidad, en grupos. Cuando tenemos otros creyentes en nuestras vidas, cristianos a nuestro alrededor, que pueden ser nuestras almohadas, en quien podemos confiar con nuestras cosas para que puedan orar por nosotros. Santiago dice que ese tipo de responsabilidad, de rendición de cuentas es poderoso. Así que confesemos a Dios y juntémonos con personas salvas para poder confesar nuestros pecados y orar unos por otros. Eso es poderoso, efectivo. El tercer tipo de confesión es la confesión para la reconciliación. En Mateo 5 está hablando en el Sermón del Monte y dice, ah, han oído que hemos dicho que no matarás, pero les digo que si alguien está enojado con un hermano o hermana, estará sujeto a juicio. Si alguien le dice a un hermano o hermana raca, o si dice tonto, estará en peligro del fuego del infierno. Por lo tanto, si estás ofreciendo tu regalo en el altar y ahí recuerdas que pecaste contra tu hermano o tu hermana, deja tu regalo, tu en el altar. Primero ve y reconcíliate. Entonces ven y ofrece tu donación a Dios.
¿Alguna vez has hecho o dicho algo perjudicial a otra persona? A propósito o accidental tal vez, pero algo se rompe en esa relación con la otra gente por cosas negativas o lo que sea. Santiago dice que antes de venir al Señor tenemos que cuidar y arreglar este asunto primero con el perdón. ¿Ha dañado a alguien y nunca ha pedido perdón? Tal vez siga con esa culpa o vergüenza o tenga miedo de que al buscar a esa persona se hará peor. Yo he tenido que hacer eso diferentes veces, dice el pastor, cuando era joven. Pero cuando pedí perdón me di cuenta y ahora tomó años y años. Y me disculpé por malas decisiones. Pero cuando perdí ese perdón, sabiendo que los lastimé por esa decisión que tomé, eso fue sanación para mí y para la persona también. Pero ¿cómo empieza esto? Hablando con Dios. Algo que no sabemos que hemos hecho a alguien. Tenemos que confesárselo a Dios o compartirlo con otros cristianos. Porque Dios dice que confesemos nuestras malas obras. Y Dios funciona maravillosamente. Lamentablemente, esto es muy común en familias, que nos dañamos unos a otros, donde no nos sentimos amados, se rompen las relaciones. Si se siente así, confiese para una reconciliación. Y este nos lleva al último tipo de confesión, es la confesión de los demás. Está disponible a perdonar a alguien que le ha dicho a usted algo. Está disponible. Esto puede ser una de las formas más difíciles de hacer para nosotros. Pero Jesús en ese sermón del monte dijo que debemos orar de esta forma, pedirle a nuestro Padre Celestial: tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y luego Jesús también dijo: porque si perdonas a otras personas cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a otros sus pecados, tu Padre no perdonará los tuyos. El perdón, el perdón es difícil, pero necesitamos desesperadamente el perdón de Dios por nuestros pecados. Y Jesús está diciendo que el Padre está dispuesto a perdonar, pero nosotros estamos dispuestos a perdonar también a los demás. Quiero invitar a Alfredo para que cuente su historia en esta disciplina de perdón, justamente. Creo en Jesús, en victoria. Mi nombre es Alfredo y renuncio a la violencia. Yo estoy sufriendo ahorita con la comida y eso es culpando a mi esposa. Hace los mejores tamales disponibles y usted sabe lo que estoy hablando. Hace buena comida y estoy bendecido. Pero también sufro de envidia porque ella puede hacer lo que ella quiere y bueno, esas cosas son las que sufro. Esta mañana quiero compartir parte de mi testimonio y quiero exponerlos en lo que pasa los viernes en la tarde aquí en el ministerio de esta iglesia. En este ministerio que gente viene a exponer sus cosas. En Juan 3:19 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sobran las malas. Pero el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Pero los que practican la verdad vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta mañana, al entrar a mi testimonio, yo nunca pensaría comentar o decir este secreto a nadie, sobre todo en esta capacidad en la que me encuentro ahorita. Pero en Celebrate Recovery, en este ministerio de celebrar esa recuperación, lo hacemos. Aquí veo a muchos de esta congregación que vienen los viernes. Y al venir al frente, así es como funciona. Es una forma que como un grito, un saludo. Así es como empezamos el ministerio los viernes. Maravilloso. Vamos a entrar. Crecí en un hogar cristiano. Crecí aprendiendo a honrar a mi familia, a mis padres y la relación que había. Muchos pensamos que crecer en un hogar cristiano todo está perfecto, pero a los 9 años fui molestado por un miembro de la familia. Primero sentí vergüenza, violación, confusión, todo eso. Continuó ocurriendo esto hasta que me animé a decirle a esta persona familiar mío, para. Y después se movió, se fue. Un año después, mi padre, un hombre de Dios, nos dejó, nos abandonó, se fue con otra mujer. Yo me sentí realmente traicionado por mi padre y le dije a Dios, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué se fue mi padre? ¿Fue mi culpa? La vergüenza se convirtió en enojo. A la edad de 13 años me metí a las pandillas para vengarme del mundo, sobre todo esta persona que me hizo daño. Hacíamos cosas negativas. Empecé a dañar cosas que a él le pertenecían y quería que él supiera que había sido yo. Yo había sido atormentado por la memoria de lo que había hecho conmigo. Y tenía amargura. Y no había ni drogas ni alcohol que pararan esto. A la edad de 25 años me encontré en cárcel, y ya casi para ir a prisión. Pero caí en rodillas y le pedí al Señor que me ayudara. Y el Señor empezó a hacer trabajos grandísimos en mí. Un día, justamente en esa oración de Padre nuestro que estás en los cielos, el Padre nuestro, que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Y yo me quedaba más, sobre todo en Mateo 6, donde dice que perdonar. Pero yo luchaba con eso. Luchaba mucho con eso. Pero era tan claro como el día. Aunque yo era una nueva creación en Dios, tenía ese resentimiento, esa amargura en mí. Pero empecé a confesarle a Dios. Renuncié a toda aquella amargura, a todo aquel dolor. Perdona a mi familia, perdona a mi padre, perdoné a mí mismo, me perdoné a mí mismo. Y le pedí a Dios que me quitara todo aquel resentimiento. Y empecé a sentir estos cambios. Y cómo sentí una liberación que yo no tenía en mis hombros al confesar aquello. Ya estaba yo libre, aunque estaba dentro de las 4 paredes, me sentía libre por primera vez. Justamente como Dios quiere. Y tal vez usted esté pensando, fue porque estuvo en esa institución, pero no. En septiembre 24 del 2010, que era el día del cumpleaños de mi esposo, Dios estaba actuando de alguna forma.
La noche anterior recuerdo que estaba pidiéndole al Señor, que dije, si quiero seguir en esta vida, o como vivía anteriormente, Señor, yo no quiero seguir. Toma mi vida, Señor, llévatela, te la entrego. Ya no quería vivir aquí. Hay unos puntos en la oración de este grupo de recuperación de que confesemos nuestros pecados, de tener corazón puro. Y siempre hablamos de estos puntos de enmendar y enlistar a las gentes a los que hemos hecho daño. Y empecé a poner esto en acción. Dios me dio la oportunidad de enmendar esa relación con ese miembro de la familia que me había causado daño. Y le pedí a esta persona cuando me acerqué a él, pero estaba un poco tímido conmigo. Pero le dije, perdóname por lo que te hice. Y me dijo, no, perdóname tú a mí por lo que yo te hice a ti. Y lloramos juntos. Y empecé a comentar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y hoy puedo decir que lo amo a esta persona. Y tengo victoria sobre este dolor, sobre esa amargura, por todo lo que Dios hizo en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a liberar a los cautivos para olvidar del cualquier mal, cualquier cosa. Dios quiere quitar ese peso sobre ti. Algunas veces tenemos esas ataduras, ya sea que nuestros pies o nuestras manos estén libres, pero dentro de nosotros tenemos algo que nos ata y no sabemos cómo liberarnos. Pero Dios te está hablando a tu corazón en este momento. Y Él dice, déjalo, dámelo a mí. Ven, tíralo en la cruz. Y es el mensaje, iglesia. Están disponibles de perdonar, de dejar ir las cosas que les molesta, renunciar a esas cosas. Esta mañana vamos a ser hacedores de la palabra, no solamente escuchadores. Vamos a practicar esto. Y voy a pedir al grupo de oración que pase al frente. Y va a haber gente a ambos lados del altar. Y justamente como en Santiago dice, confesar sus pecados para que sean sanos. Y también hay miembros de la iglesia atrás que son miembros del grupo de oración. Pero también en este auditorio, aquí al frente, el altar está abierto, este púlpito. Cualquier posición que quieran tomar, vengan, confiesen, renuncien, perdonen. Renunciar significa el dejar, el alejarnos de aquello, de renunciar al enojo, al pensamiento de suicidio, enojo, todo eso, de quebrar esas ataduras en el nombre de Jesús, porque Dios quiere liberarnos. Vamos a entrar en este momento de oración y voy a pedirles que salgan de sus asientos, pasen al frente y entreguen sus pecados, sus problemas, sus cargas al Señor. Para los que sientan que tienen que irse, pueden hacerlo, pero el resto pueden pasar al frente, porque Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Dios quiere transformar nuestras vidas, quiere ser el Señor de nuestras vidas. Si está usted dispuesto, Él está a la puerta. ¿Y qué dice? Si toco a la puerta, ábrela y yo puedo entrar. Él nunca va a romper la puerta, no, tenemos que dejarlo entrar. Adelante, iglesia. Dios, venimos a ti, Señor, y te damos honra, gloria, porque tú eres el Dios y estás sentado al trono, Señor, y eso jamás cambiará. Has venido a liberarnos, Señor, para que tengamos vida en abundancia.
Y quiero decir que todos los pecados que hemos cometido, Señor, y justamente lo que tu palabra dice es la verdad. Y que dijiste que todo lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra, o al revés. Y por eso, Señor, confesamos que cualquier cosa que tengamos, cualquier relación equivocada, Señor, la entregamos y nos liberamos y pedimos libertad. Pedimos libertad por toda tu gente, Señor, porque el perdón viene por medio de ti, de tu Espíritu Santo. Oramos por oración, Señor. Oración en el nombre de Jesús. Sanación mental, física, espiritual. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.